Oye, Raquel, ser la hija de alguien que en su momento es tan importante como Marcos Katz, ¿sí? Que tiene fotos y podemos decir, bueno, aquí podemos ver fotos con los presidentes de México, con los presidentes de desde Israel. de Israel, de todos lados, personalidades de negocios, influyente tanto en Israel como en México, ya nos dijiste, ayudó a que se formara, a que se creara el Tratado de Libre Comercio México-Israel, así como otros negocios con otros lados del mundo, una aerolínea. También fue partícipe en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. Él fue a hablar con varios de los que tenían que firmar este tratado para convencerlos que lo hagan. Le pidieron de presidencia que lo haga y fue a hacerlo. Oye, ¿cómo ser la hija de este hombre? Porque para más de muchos sería como, pues, y yo conozco a ti, te conozco, sabemos de los hermanos, de todos crecieron de una manera, no son los típicos que dirían, pues son los típicos niños ricos, presumidos, o no son presumidos, o son el hijo de este señor, no, o sea, como que cuando tienes esa influencia, ¿cómo manejaba eso tu papá para que...? Te voy a decir, es que todo esto no fue desde que éramos niños, fue poco a poco. Cuando fuimos adolescentes y adultos jóvenes es cuando se empezaron a dar más las cosas. Y simplemente crecimos acostumbrándonos. Desde niños mi papá ya hacía siempre las bienvenidas al embajador de Israel en México, mi papá hacía la cena, las despedidas del embajador de Israel en México, mi papá hacía la cena, los invitaba a cenar para Shabbat, y nosotros nos acostumbramos a eso, pero no lo veíamos como somos diferentes a los demás. Yo me acuerdo de niña en la escuela, que llegó el embajador a visitar la escuela, y que el embajador de Israel en México, y que todo el mundo se emocionó muchísimo, y que yo dije, pues ¿de qué se emocionan? Yo lo veo en mi casa, o sea, no entendía, yo no Claro. me veía diferente a los demás, sino pensaba que todo el mundo era igual. Claro. Y entonces llega a la escuela y me ve a mí y me saluda, porque me conoce como soy la hija de Marcos Katz, y yo lo saludo de regreso y todo el mundo, ¿te saludó a ti? Pues sí, pero yo no me sentía como soy superior porque tengo esto. Eso nunca, mi papá nunca nos hizo que sintiéramos eso, que éramos superiores porque él conocía a presidentes o porque él conocía a embajadores o porque él conocía a rabinos muy importantes, porque sus relaciones eran en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito también sabemos político. que ayuda mucho a nivel educativo y a nivel religioso. Así es. Creo que donó mucho o donaba mucho a cuestiones educativas y a cuestiones religiosas. Sobre todo, participó en Ramat Shalom en algún momento. Todo en cuestiones educativas. Lo religioso siempre fue en cuestiones educativas. Fue de los primeros creadores de Ramat Shalom también, cuando era, en Fuente de Sol, ¿no? Ramat Shalom les ayudó, o sea, él donó el Fuente de Sol era su casa, era fiesta. una casa de él. No, él siempre vivió en Fuente de las Águilas, no siempre, cuando llegó a Tecamachalco, en Fuente de las Águilas, y estaba muy lejos del shul de Fuente de Sol. Entonces hacía un minyan en su casa para Shabbat, y los vecinos venían. Uno de sus vecinos, el señor Mustri, nos escribió ahorita una carta en donde dice que recuerda tan bien todos esos Shabbat, viernes en la noche y Shabbat en la mañana, que hacíamos, porque mi papá hizo, el salón de fiestas lo hizo shul, y ahí se veniaba los viernes en la noche y los sábados en la mañana, para tener minyan, porque era muy lejos caminar hasta Fuente del Sol. Pero cuando empezaron a hacer lo de Ramat, sí, naturalmente que él fue parte y él ayudó a que se haga. Siempre vio por la familia, pero también vio por la educación en México, vio por la parte religiosa de la comunidad, o sea, siempre tuvo mucho... La parte religiosa siempre fue desde el punto de vista educativo. Exacto. O sea, fundó Emuná, que es una escuela que ya tiene casi 30 años, me parece, y que sigue y que tiene más de 400 alumnos, o sea, ahí sigue, y empezamos el primer año con 16 alumnos,
de los cuales 8 eran nuestros hijos. Y 8 los hijos de amigos que confiaron en nosotros. Y hoy tiene 400. Sí, más de 400. Y hay desde kinder hasta tercero prepa. O sea, eso es Emuná, pero por otro lado, también donó la Facultad de Derecho en la Ibero. Exacto. Entonces, siempre la cuestión educativa. O cuando donó a Bobev Rebe, al Rebe Sí. de Bobev, Sí. en Nueva York, lo que donó es una escuela para niñas. O sea, todo lo que hacía de educación en la OU, donó una página que se llama Wayu, no OU, sino Wayu, Sí. Yeshiva University. Wayu Torah, que cualquiera se puede meter y puede escuchar los discursos de los rabinos más grandes, Claro. incluyendo Rav Soloveitchik y los rabinos más grandes y de todos los rabinos que uno busque, puede escuchar sus, no los discursos, sino sus shiurim, sus clases. Entonces, esta es una página que tiene cientos de miles De visitantes. de visitantes. Él la fundó también. Oye, pero nada más estuvo metido en educación. Yo sé que también donaban, junto con ustedes, mucho en cuestión de células madres, de cáncer. Te voy a explicar eso, porque eso yo tuve Bueno, que me ver. imaginé. Yo fui la que lo metió en eso. Te imaginarás que teniendo un padre como el mío, mucha gente se te acerca y te dice, oye, dile a tu papá que si nos ayuda en esto, y oye, dile a tu papá. Y no puedes hacerlo, es imposible porque no se puede hacer y no se puede ayudar a todos y no se puede llevar a mi papá a todo el mundo. ¿Me entiendes? Pero llegaron estas personas de una organización en Israel que se llama Esder Mitzion. Llegó un mexicano, Emilio Dichi, con Galante, con su primer nombre de Galante, ahorita no importa. Llegaron a mi consultorio y nos dijeron, mira, queremos hacer algo en México porque necesitamos buscar donadores de médula para niños con cáncer judíos en todo el mundo. Es bien interesante esto. Genéticamente hablando, un niño o un adulto que necesite trasplante de médula, 90% que va a tener que ser otro judío quien done, porque genéticamente hablando estamos hechos como grupo. Claro. Entonces no había suficientes y todo empezó con un niño que no tuvo donante y murió, etcétera, y empezaron a trabajar en esto. Y entonces fui a su primera junta y me buscaban a mí como médico para que sea parte de la organización de lo que iban a hacer en México, que era buscar donantes y juntar dinero, las dos cosas. Y cuando yo estuve en la primera junta, me impresionó tanto lo que iban a hacer y me pareció tan válido y tan bueno que en ese momento le dije a Ofra Konikov, es el médico de Esder Mitzion que estaba en México y que tenía su vuelo a las 5 de la mañana del día siguiente. Y le dije, Ofra, no te vayas mañana, déjame hablarle a mi papá, conseguirte una cita para que mi papá los vea mañana. Y en ese momento le hablé a mi papá a la casa, no se había dormido, ya era tarde y no se había dormido. Y le dije, papá, hay un grupo Esder Mitzion, necesito que lo veas, necesito que hables con ellos porque yo creo que te va a interesar mucho. Y lo aceptó. Como te digo, es la única vez que yo le hice de intermediaria y los vio al día siguiente y le encantó el plan y de inmediatamente dijo, entro, por cada dólar que junten yo les pongo otro dólar. Wow. Y entonces hicimos un evento precioso que Adela Micha fue la maestra de ceremonia y trajimos a Al Gore para que dé un discurso y mi papá habló y habló el embajador de Israel también y se juntaron varios millones de dólares. Muy bien. En esa noche, que todo fue para la ayudarse donación de médula espinal. Oye, y aparte también, ustedes
junto con él y con todo, estuvieron involucrados o están en ayuda a lo que es el hospital más grande en Jerusalén, Shaare Zedek, Así es. que es otra de las partes médicas, o sea, siempre buscando no nada más la educación, sino ahora también la parte de salud. Así es, sí. Lo que pasa es que tú preguntaste la parte religiosa. Claro, por eso. Y la parte religiosa siempre ha sido la parte educativa. Pero también ha tenido mucho importante la parte, o sea, ayudar en cuestiones médicas y en cuestiones de salvar vidas. Creo que eso también le viene de todo lo que tuvo. Cada cantidad que uno dona en Esder Misión tiene un número, digamos. Y cuando esto se junta con alguien que se donaron, que encontraron el match para la donación de la médula, es una vida que salvaste. Mis papás ya han salvado, de lo que ellos dieron nada más de 50 vidas. ¡Wow! ¡Wow! En forma directa, más todas las que han ayudado a salvar, porque gracias a eso se sigue la labor, más toda la labor que dan y ayudan todavía a Shaare Zedek. En México fue la primera vez que Esder Misión empezó esta labor, luego se siguió en Brasil y en otros países, pero México fue el lugar que iniciaron. ¿Cuáles dirías tú, después de esa parte educativa, de eso de ayudar, de eso de estar siempre presente en la relación México-Israel, en la comunidad, sin ser un hombre que estuviera en puestos directivos de la comunidad? O sea, hay gente que va... Lo dejó, o sea, lo hizo exacto. de joven y luego sintió que iba a poder ayudar más. De otras maneras, exactamente. Sin ser eso, porque muchos están ahí metidos y todo. O sea, no era una figura pública comunitaria de alguna manera, no era el que podría llegar a muchos eventos comunitarios y nadie saber que estaba en ese sentido, que era Marcos Katz que ayudaba con todo esto. ¿Cuáles tú crees que hayan sido los valores que más les dejó a ti y a tus hermanos? Y lógicamente después a los nietos, todo. ¿Pero qué crees que hayan sido sus valores más importantes? Yo creo que el valor número uno, que también los nietos lo han sentido y en sus discursos lo dijeron, es la honestidad. Mi papá nos enseñó a no mentir, y él dijo que eso lo aprendió de su mamá y que él nunca mintió en toda su vida, y nos enseñó a no mentir y a ser honestos, y que se puede lograr llegar a ser un gran hombre de negocios honestamente. No necesita uno ser deshonesto. Puede ser 100% honesto, derecho, legal, y llegar a ser muy grande. Ese es el valor número uno que nos dejó. Pues hizo una magnífica labor, es increíble escuchar hablar de él, oír estas otras anécdotas, historias que muchos no conocen, algunos lo han oído, otros han oído, pero escuchar hablar de él siempre es interesante, siempre es bueno y siempre te deja algo, porque creo que todas las futuras generaciones tienen que aprender de lo que es y lo que fue Marcos Katz, ¿no? Y eso es con respecto a el valor principal general. Y el valor principal que nos dejó religioso es que la religión judía es la religión más sabia que existe, nos lo decía muchas veces. Y nos enseñaba, mira, tenemos que hacer esto, y fíjate qué sabio es, qué inteligente está puesto esto para ayudarnos en esto, para ayudarnos en lo otro. Que la religión judía es muy sabia, y él era un hombre profundamente religioso, porque creía profundamente en lo que hacía. Y porque, como tú sabes, la religión está dividida en dos grandes áreas, que es mi relación con Dios y mi relación con el hombre. Y mucha gente religiosa de hoy en día se olvida de su relación con el hombre, claro. Solamente hacen su relación con Dios. Y mi papá hacía las dos cosas. Tenía su relación con Dios y tenía su relación con el hombre, y en las dos cumplía. Oye, pues qué maravilloso, es fabuloso, te digo, escuchar y saber y poder transmitir eso que tanto nos dejó Marcos Katz, porque además su recuerdo y todo lo que logró seguirá y está ahí presente en muchos sentidos. Así es, lo extrañamos mucho.